Quiero recordar del tema que hemos estado tratando durante estos estudios bíblicos del Espíritu Santo y el creyente. El Espíritu Santo regenera al creyente, o sea, el creyente es una nueva criatura por medio del Espíritu Santo cuando llega a conocer a Cristo Jesús. El Espíritu Santo habita, llega a vivir, llega a morar. Nuestro cuerpo es morada, es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella. Dios es el que nos sella con su Espíritu Santo. Entonces podemos decir que somos sellados por el Espíritu Santo para esa seguridad de la salvación. Tremendo este estudio que tuvimos, mis hermanos, acerca de haber sido sellados. Y ese sello no se quiebra, no se corta, no desaparece, sino que está preparado ese sello hasta que nos veamos con el Señor en su presencia. Luego vimos que el Espíritu Santo llena al creyente y somos nosotros, usted y yo, los que debemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo. Lo estuvimos estudiando de una manera preciosísima de lo que es esa llenura del Espíritu Santo. Usted puede ser lleno 1, 2, 3, 4, varias veces perfectamente. No es un solo evento. Y lo vimos en el libro de los Hechos, cómo los apóstoles una y otra vez hablaban de ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder al creyente para su vida. Hoy estaremos viendo de este tema. Mis hermanos, necesitamos ese poder de Dios. ¿Cómo enfrentamos los ataques? ¿Cómo enfrentamos la lucha de la carne? A veces el mal pensamiento, todas esas malas costumbres que traemos ya originalmente en nuestro corazón, porque del corazón nacen todas las malas intenciones. Yo no puedo decir, es que en mí no está la mentira. No, es que el corazón es mentiroso. Entonces, eso está en el ser humano, esas dos naturalezas. De eso veremos hoy. El otro tema que nos quedará es el Espíritu Santo, es la guía en la vida del creyente. Hermanos, necesitamos caminar por este valle de esta vida y necesitamos caminar por la senda correcta, que, como dice la Escritura, sí, es una senda estrecha, pero necesitamos la guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tremendo. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo unge al creyente. Yo estoy deseando llegar a estudiar este último de qué es esta unción, qué es eso especial del Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, estemos atentos con estos estudios. Bien, hoy veremos como les dije, el Espíritu Santo da poder al creyente para su vida y servicio. No puede ser posible que como cristianos estemos una caída y otra caída y algunos dicen, bueno, se resbaló, bueno, fue un desliz, no, es que yo soy tan débil, no es que el diablo es tan fuerte. Y como dije, creo que fue el domingo pasado, ¿no? En la iglesia, deje de estarle dando tanta pompa al diablo, porque él está destruido, mis hermanos, y estamos con el vencedor. Pero, sin embargo, mis hermanos, tenemos dos naturalezas en nuestra vida. Y es la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Todo cristiano, todo creyente posee
las dos naturalezas y nunca se lo va a quitar, sino que será hasta que nos veamos con el Señor o Él venga por nosotros. Y puede ser joven, adulto o viejito, sepa lo que tiene estas dos naturalezas. Y vamos a estudiar esto y cómo el Espíritu Santo nos da el poder. ¿Qué es lo que debemos nosotros de hacer? De ahí que muchas veces de estas dos naturalezas vivimos tan comprometidos con Dios. En algún tiempo estamos muy metidos con el Señor. Estamos fieles a la iglesia, leemos la Biblia, tenemos nuestro tiempo de comunión con Dios en oración, caminamos muy positivos en el Señor, tenemos un ánimo arriba, estamos en intimidad con Dios, en búsqueda sincera y digo, nada ni nadie me va a detener ahora. Ahora sí que me voy a dedicar a Dios. ¿Y cuántas veces escuchamos al hermano, a la hermana decir, hermano pastor, ahora sí me metí a la iglesia y ahora nadie me va a sacar? Y caminamos en tiempos lindísimos, ¿verdad? Cantamos, oramos, leemos la Biblia, diezmamos, ofrendamos a la obra misionera. O sea, caminamos llenos, buscando de Dios. Pero de algún descuido o por algún descuido, por algo que a veces ni nos damos cuenta, muchas veces, vienen unos días en los cuales abandonamos, descuidamos o hasta por la misma familia o amigos, a veces por el trabajo, y empezamos a descender de aquella euforia espiritual que teníamos. Teníamos una búsqueda tan linda y olvidamos esa búsqueda de Dios en todo sentido. ¿Qué pasó? Y en un corto tiempo de unos días o semanas nos vemos, envueltos en carnalidades. Qué raro, ¿verdad? Bueno, es que están esas dos naturalezas, pero por esto no debemos justificar esas acciones de pecado, sino que debemos de reconocerlas. Yo debo reconocer, caramba, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Venía bien. Estaba buscando los cultos. Estaba llegando a la iglesia. Me conectaba todos los jueves. Estaba pegado del Señor. Me decían que había algo y yo iba inmediatamente. Yo debo saber que soy débil y que dependo solo del poder del Señor por medio de su Espíritu Santo. Mire, nadie es fuerte en sus propias fuerzas. Estoy parafraseando la escritura. Óigame, somos fuertes única y exclusivamente por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, si yo soy fuerte por el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer? Agarrarnos, mi hermano, agarrarnos del Señor. Recuerde que estamos en un mundo lleno de dificultades y de aflicciones. Sobre todo, yo debo de tener claro que poseo dos naturalezas, que una tira hacia el espíritu o jala hacia el espíritu y la otra tira hacia la carne. Y yo soy el que debo esforzarme por la que se inclina hacia el espíritu. Y esto es lo que debo de aprender. Amado hermano, la culpa no es de Dios. La culpa no es de los amigos. La culpa no es del trabajo. La culpa no es de su esposo o de su esposa. No, la culpa no es de los hijos. No, la culpa es mía. La culpa es mía porque venía fogoso con el espíritu, estaba lleno. Y entonces ahí es donde decimos de esa llenura, buscando, clamando, fiel, fiel, fiel. Pero algún descuido, algo pasó.
yo debo de reconocer mi debilidad y debo de buscar la fuerza en el poder del Señor. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, esto es así. Hay dos fuerzas en mí. ¿Cuál alimenta más? Todo creyente tiene las dos fuerzas. Depende de mí a cuál voy a alimentar. Dicen por ahí que un hombre tenía esas peleas de animales. A lo mejor es una fábula esto, pero se ha contado muchas veces cuando hablamos de este tema. Y el mismo hombre tenía un perro negro y un perro blanco, y entonces él iba a apostar. Y él sabía cuál iba a ganar esa noche o ese día. Y apostaba por el perro que él sabía que iba a ganar. ¿Y por qué lo sabía? Muy sencillo, ¿verdad? Claro que sí. Él alimentaba más al negro y ganaba el negro, o alimentaba al blanco más y ganaba el blanco. ¿A quién alimentas? ¿A quién alimentas, mi hermano? Y a quien tú alimentes, por ahí te vas a inclinar. Y entonces tenemos cristianos carnales y tenemos cristianos espirituales. Pero puede ser que sea solo un tiempo. De ahí que yo debo de mantenerme. Y soy yo el que estoy buscando ese poder, esa fuerza en el espíritu. Mire lo que dice Romanos 8, 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lógico, si no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, no tiene el Espíritu. Pero yo que tengo el Espíritu, no debo de vivir según la carne, pero soy yo el que decido a quién alimento, a quién dedico mi vida. Pero si Cristo está en vosotros, como nosotros, los que aquí estamos, reunidos en este momento, que tenemos el Espíritu de Dios, pero si Cristo, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amado hermano, es nuestra responsabilidad. Antes de Cristo, yo vivía en los deseos de lo que la carne me pidiera. El pecar, riquísimo. No tengo freno. Hago lo que me da la gana. Así era mi vida antes de Cristo. Lo que me pidiera la carne. Como decimos, a rienda suelta. Pero al venir a Jesús, cuando le recibí como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar dentro de mí y ahora debo vivir según el Espíritu me guíe. Y Él es el que me va a dar el poder, pero yo soy el que decido. En el creyente hay dos naturalezas, la carne y el espíritu. No te las vas a quitar. ¿A quién alimentas? ¿A quién alimentas? El espíritu, óigame, quiere crecer, quiere llenarte, quiere saturarte, quiere que tu mente sea una mente que cuando viene el mal pensamiento, usted sin decir nada cautiva el mal pensamiento, el ataque del diablo. ¿Por qué motivo sucede eso? Bueno, porque estás alimentando el espíritu, pero que tener las dos naturalezas, esa es una realidad. Gálatas dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Vea qué pleito hay aquí. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Amado hermano, ¿qué vas a hacer? Decídalo. Y aquí estoy aprendiendo que yo decido si me inclino a uno o me inclino al otro. Yo decido, óigame, si voy o no voy a adorar. Yo decido si voy a ser fiel diezmando o no. Yo decido si oro o no oro. Yo decido si leo la escritura o no la leo. Mi hermano, y no solo leer, sino yo decido leer y lo que estoy leyendo comenzar a obedecer, ¿ya? Y aquí es donde viene el poder de Dios. Verdaderamente se necesita. Y es lo que el apóstol está hablando. Mire, el cristiano no vive según la carne, sino que lucha contra la carne. Y esto es todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos luchan contra la carne. Y la carne no es, mi hermano, porque a veces se piensa, es que es muy carnal, entonces se empieza a pensar por toda esa desviación de inmoralidades. No, la carne, mi hermano, son demasiadas las cosas, el fruto de la carne, ¿verdad? Los placeres, y ahora lo vamos a ver, son muchas cosas, mi hermano. Hay personas que roban porque sienten un placer en el robo, un placer, y es que eso sale del corazón del individuo. Y usted me dice, yo no tengo esto. Si usted es un ser humano, usted es igual que yo, igual que cualquier otro. Lo que sucede que el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo morando dentro de él, y yo decido a quién le inclino la balanza. Mire, Romanos 8, 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No viva a lo que la carne le pide. Es una lucha, sí, pero párese firme, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y esto no es que está hablando de que va a morir de un paro cardíaco, ¿verdad? O que va a morir de cáncer, ¿verdad? No. Vas a morir espiritualmente, porque hay muchos vivos, pero muertos espiritualmente, en su alma, en su corazón. Mas si por el Espíritu hacéis, ¿ve? Soy yo el que hago morir las obras de la carne, viviréis. Lo leo de nuevo para que se entienda mejor. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, mi hermano, quiere decir que hay cristianos muertos y hay cristianos vivos, espiritualmente hablando. Pues sí, así es, así es. Pero somos nosotros, mis hermanos, los que decidimos. A veces el cansancio también nos mata. Y hay que tener mucho cuidado con este tema del cansancio, porque a veces nos gusta hacer. Y estoy tan cansado, ¿verdad? Que no busco de Dios. Y esto, mi hermano, mi hermana, lo que sucede es que me olvido de alimentar el espíritu. Mire, el Espíritu Santo da poder para vencer siempre el pecado. Él va a darte el poder. Es que, pastor, mire, viera usted que yo tengo un problema y yo lucho con un pecado. Bueno, ponga atención. Ponga atención. Usted no es el único. Usted no es el único. Vea este estudio, escuche, aprenda de esto. No se justifica que pequemos. No, es que yo peco porque yo soy así. Hay un pensamiento por ahí muy perverso, y yo le invito a que se aleje de ese pensamiento. Los hombres somos así. No. Si usted es una persona inclinada al pecado, ese es usted, pero no me meta a mí, no diga que nosotros los hombres. O la mujer dice, es que nosotros las mujeres
somos así. No, 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 no. Así es usted. Así es usted. No meta a las demás. ¿Ya? No se justifique. Pues sí, es que nosotros los hombres, y escuché eso hace muchos años, somos los cazadores de las mujeres. Óigame, eso es una perversión. Y quiero decirle que ese es usted. No me meta a mí, por favor. ¿Verdad? Porque no es así. No hay una justificación para pecar. No existe. Pero el Espíritu Santo dará el poder para salir de él, buscar el arrepentimiento, pedir el perdón y apartarse del pecado. Bueno, pequé. Ay, Dios, perdóname, límpiame. Busque, mi hermano, en el nombre del Señor Jesús, busque el arrepentimiento. El Espíritu Santo da poder para vencer siempre el pecado. Encomiéndese al Señor, reprenda todo mal pensamiento a Cristo Jesús, a la obediencia de Cristo Jesús, cúbrase con su presencia, llénese en el nombre del Señor Jesús de la oración, llénese de la palabra de Dios. Mire, si tuviera la buena, la sana costumbre de leer todos los días, la palabra de Dios. Si no puede leer 3, 5 capítulos, lea uno, pero deténgase a leerlo todos los días. ¿Y sabe qué va a suceder? Que todos los días te vas a enfrentar con Dios. Entonces, si ha habido pecado, qué raro llegar con pecado a leer la palabra de Dios. ¿Sabe qué va a suceder? Que vas a tener que orar y vas a tener que confesar lo que ha sucedido para escuchar a Dios por medio de su santa palabra. Entonces, una buena práctica que también te va a librar del pecado, de la carne. ¿Ya? El Espíritu Santo da poder para no vivir en el pecado. Porque nosotros, mi hermano, no vivimos en el pecado. Esa no es nuestra vida. No es cierto. Pero si has pecado por el desvío, por la carnalidad, por lo que sea, venga Cristo Jesús. Arrepiéntase, confiese su pecado y adelante. Y el Señor te dará la fuerza, la salida. Bueno, la pregunta salta. Entonces, ¿por qué peco siendo yo cristiano? Yo digo que por el descuido que provoca nuestra carne, ¿sí? Porque yo me descuido muchas veces. Pero el Señor no quiere eso. De un momento a otro también la pereza construye en nuestra carne. Sí, mire, doña Pereza es, mi hermano, nacida, se lo digo, óigalo, en los puros infiernos, la pereza. Sí, qué pereza ir a la iglesia. Uy, me prefiero quedarme un ratito más para dormir. Santa pereza del diablo. Así es. La pereza, téngale mucho cuidado, mucho cuidado. Pereza para orar, pereza para leer la escritura, pereza para cantar. Uy, pereza para estar con los hermanos. Cuidado, mi hermano, cuidado. Aparece una mujer, por ejemplo, o un hombre que me atrae y es una relación ilícita y apareció del momento, pero por el descuido, de pronto viene una conversación también que nos toma por sorpresa y cuando ya nos damos cuenta, estamos envueltos en medio de un gran pecado. En otras situaciones son chismes y destrucciones. Y luego cuando yo recapacito, pienso en el grave error que cometí. ¿Dónde nació? Muchas veces un sencillo descuido. Muchas veces algo tan burdo como no mantenerse, ¿verdad? Tan barato, ¿verdad? Como poner atención a una palabra que me endulzó el oído. Y después
son problemas gigantescos, monstruosos, que destruyen. Mucho cuidado a ese descuido. Pero el mismo Espíritu Santo habla en nuestras conciencias con base en la palabra de Dios. Escuche esto bien. Y nos muestra el pecado cometido. ¿Cómo es que habla el Espíritu Santo? ¿Ah? Bueno, porque cuando vino aquella conversación, vino la palabra que dice que no debo de mentir. Viene a nuestro oído, no robarás. Viene también a nuestro oído, bueno, qué sé yo, cualquier otro mandamiento, ¿verdad? ¿Y quién es el que está hablando ahí? El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no me va a hablar ahí con unas palabras ahí, un diálogo y ahí toda una historia, no. Él va a hablar con base en la palabra de Dios. Ese es el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Muchas veces el Espíritu Santo habla y dice, dice la Escritura, no dejar nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. ¿Quién te está diciendo eso? Pues el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios y porque Él quiere que vuelva, que se meta, que esté conectado. El creyente puede cometer pecados, pero no vive en la práctica misma del pecado, porque el Espíritu Santo que mora en él dará la victoria y le guiará al arrepentimiento. De un momento a otro, se me escapó un momento de cólera, vino por alguna situación difícil y cometimos, ¿verdad? Aquella metida de patas, decimos, y me vi envuelto en un pecado. Bueno, venga al Señor, confiese su pecado. ¿Sabe quién te trae al Señor? La palabra de Dios. ¿Y sabe quién habla la palabra de Dios? Dice la Escritura que Él os guiará a toda la verdad. O sea, el Espíritu Santo es la guía. Mire, el Espíritu Santo produce su carácter en mí. Mucha atención a esto. Me encanta esto. Y aquí estamos dándonos cuenta cómo salimos adelante. Vea, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu Santo, el carácter del Espíritu Santo manifestado, mi hermano, en 9 aspectos, en 9 pétalos, puede decir, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, todos los cristianos poseemos o poseen el fruto del Espíritu Santo manifestado en sus 9 elementos. Usted tiene el Espíritu Santo, usted posee amor, usted posee paciencia, usted tiene templanza, usted tiene gozo, usted tiene paz, usted lo tiene todo eso, usted tiene fe. Ay, pastor, viera que yo no tengo nada de paciencia. Me dice un hermano en estos días, hermano, ore por mí porque viera cómo me cuesta esperar en Dios. Yo sé que Dios me va a responder, pero viera cómo me cuesta esperar. Y le digo, mi hermano, bueno, esto es parte, pero el Señor nos da esa paciencia. Hay que esforzarse, hay que esforzarse. Ya usted tiene la seguridad de que esto viene, sí, pero ya deseo tenerlo. Bueno, hay que practicarla, ¿verdad? Hay que practicar. El trabajo de cada creyente es desarrollarlos, cada uno de estos elementos. Yo debo de desarrollarlos. Esto nos habla que el Hijo de Dios siempre estará en crecimiento espiritual. Siempre vamos creciendo. Nunca paramos de crecer. Me falta bondad.
Dios, ayúdame. Ayúdame a ser bondadoso con la gente. Me falta más benignidad. Esta benignidad está hablando de esa bondad de Dios hacia el impío. Y fíjese que nosotros éramos enemigos de Dios. Y en la benignidad de Dios, que es esa bondad que va más allá, o sea, quebrando barreras, esa es esa benignidad. Es decirle, Señor, Señor, ayúdame a ver cómo le llego al inconverso, a este hombre, a esta mujer, para que tu amor esté con él. Benignidad, benignidad importante, la necesitamos. Todos, todos, todos. Todos tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y esos 9 aspectos del fruto, esos 9 gajos, si así lo podemos entender fácilmente, debemos de desarrollarlos. Diferente a las obras de la carne. Ahora, las obras de la carne, ya nosotros tenemos esto, porque cuando nosotros nacemos, ya esto viene, ya viene implícito, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque desde la caída de Adán y Eva en el Edén, esto se pegó a nosotros. El pecado entró. Y entonces todas estas cosas feas en las cuales usted y yo luchamos. Porque no es necesario salir de la casa para pecar. No, dentro de la casa se peca. Claro que sí. Mire, y manifiestas son las obras de la carne. Y usted dice, yo no tengo eso. Todos tenemos esto. Algunos ya hemos madurado y hemos ido eliminando, minimizando, tirándolo hasta el fondo del basurero, pero están ahí, porque ese es el corazón del ser humano. Feísimo, feísimo, ¿verdad? Bueno, de ahí que hay que estar pegados, buscando del Señor. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mire qué feo. Cuando yo leo todas estas cosas, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible que está en el corazón del hombre? Idolatría, hechicerías, mi hermano, hechicerías, esas creencias, ¿verdad? Que a veces dicen, no, eso es del espíritu. No, 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 fíjese que eso es de la carne. Las hechicerías producen placer. Hay gente que se siente tan llena, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Creyendo en aguas, en piedras, en ojos, en animales, en colores, ¿verdad? Que me traen la buena suerte. Y, uy, Dios mío, esos son parte de esas hechicerías de la carne, ¿verdad? Que llegan y le dicen, mire, la ramita envuelta de la pelo de caballo con la sábila le van a producir buena suerte con una piedrita de ágata. Uy, Dios santo. Y todas esas cosas están en la carne, ¿verdad? Las idolatrías. A veces se idolatra a las personas. A veces se idolatra las cosas. Enemistades. No, yo no quiero ser amigo de nadie. Bueno, es que en tu carne está la enemistad y por eso usted actúa de esa forma. Y tal vez usted dice, bueno, yo tengo que trabajar eso. Pues sí, sí, porque el Señor nos manda a ser bondadosos. Pleitos, me agarro con todo el mundo. Ay, cuidado cuando andamos manejando, ¿ah? Para los que manejamos. Celos. Uf. Unos celos, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Venenoso que carcome. Sí, sí, eso está ahí metido. Iras, por todo me levanto. Contiendas, disensiones, herejías. Qué horrible. Envidias, estar envidiando lo que el otro tiene, el vecino tiene, y si él lo tiene, yo necesito tenerlo. Mi tío tiene tal, yo tengo que tener algo mejor. Homicidios, borracheras,
orgías, qué montón de cosas tan horribles, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. ¿Sabe qué es el apóstol Pablo, mis hermanos? El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Gálatas, de los creyentes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A quién le está hablando esto? A los creyentes. ¿Y qué les está diciendo? Si ha habido alguno de estos pecados, apártese de esa práctica, pida perdón, busque al Señor y adelante. Esto es lo que está hablando acá. Tremendo, ¿no? Sí, sí, maravilloso. Bueno, quiero hablar, me quedan unos minutitos. El fruto del Espíritu Santo está dividido en 3 grupos. Vea qué interesante esto. El primero está relacionado con Dios, que es amor, gozo, paz. Y quiero enfatizar un poco más este primer grupo, porque de este primer grupo depende todo lo demás en nuestra vida. Podría decir que es la mayor fuerza. Este primer grupo, el amor, el gozo y la paz. El segundo está relacionado con los hombres, que es paciencia, benignidad, bondad. Y el tercero está relacionado con mi vida cristiana, la vida cristiana del individuo, mi vida de acción con la gente, fe, mansedumbre y templanza. Todo creyente tiene el fruto del Espíritu Santo. Todo creyente posee el Espíritu Santo morando dentro de sí. Eso es ya, es ley. Todo creyente tiene el poder para desarrollar este carácter y depende de su propia búsqueda del Señor para que cada uno de estos frutos crezcan en la vida del cristiano. Depende de usted, depende de mí, para que cada uno de esos elementos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, se desarrollen. Señor, desarrolla en mí la fe. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cómo desarrollamos fe? La fe viene, exactamente, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Quiere fe? La fe no es, Señor, ahora es ese tiempo de intimidad, de sublime, de una manifestación sobrenatural. Eso fue un momento de éxtasis con Dios, pero eso no es fe. Fe viene cuando usted y yo lo aprendemos directamente de la palabra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, yo tengo fe en eso. Y la sangre de Cristo Jesús me limpia de todo pecado. Bueno, pequé. Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado. Eso es fe. Eso es fe. Y entonces hay que crecer en cada uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo. Yo quiero el poder de Dios en mi vida y que se manifieste en mí. Excelente deseo, mi hermano, excelente. Como cristianos, debemos desarrollar los 9 aspectos del carácter del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo. Excelente, si usted quiere de Dios, del Señor, magnífico, magnífico, mi hermano, eso es lo que se necesita, pero es usted el que decide si lo desarrolla o lo apaga. Así, ¿verdad? Dice la Escritura, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Soy yo el que lo hago crecer. Bueno, mire, hablemos un poquito del primer grupo, con los últimos minutitos que me queda. Amor. Dice el Señor Jesús directamente, Jesús le respondió, siempre hablo de esto y lo enfatizo, mi hermano, por lo siguiente. El primer mandamiento de todos fue Jesús directamente el que dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mi hermano quiere apartarse de todas esas cosas de la carne. Ame de primero al Señor, pero manifieste ese amor. Manifieste ese amor. Séale fiel a Dios. Sea leal con Dios, ámelo sobre todas las cosas y óigame, obedezca lo que Él diga, pase lo que pase y dígale, Señor, voy a obedecerte porque te amo, te amo. Y el segundo mandamiento viene aquí, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámese en el nombre del Señor Jesucristo, ámese, ame a tu prójimo. Ámelo, ámela, ámelo. Si eres casado, ¿cuál es tu prójimo más cercano? No son tus hijos de primero, es tu esposa, es tu esposo. Ámelo, ámela, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ámese, cuídese. Mire, por favor, cuídese, ámese. Esto no está desviado, mi hermano. Verdaderamente hay que cuidarse. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué tremendo, ¿verdad? Y fíjese que está de primero en lo que es el carácter del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Está de primero el amor. Si usted desarrolla esto, mi hermano, sepa lo que vas por muy buen camino. Muy buen camino. El gozo, hablemos del gozo. El gozo, mi hermano, tremendo, tremendo acerca del gozo. Segunda de Corintios 6:10. Hay muchos de hablar, muchos versículos para hablar del gozo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cuántas veces, mi hermano, estamos en medio de situaciones dificilísimas? ¿Mantiene el gozo? Mantener el gozo no es estar riéndose todo el día. No, es decir, si usted está riendo todo el día, más bien algún tornillo anda ahí medio que hay que resocar, ¿verdad? Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Mi hermano, logra estar gozoso en medio de la adversidad. Logras tener ese gozo del Señor, esa tranquilidad, esa seguridad que Dios está ahí. Bueno, mire este primer grupo del fruto del Espíritu Santo. Y este último de este primer grupo es la paz. Siempre hablamos de este versículo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Hay paz en medio de la dificultad? ¿O entras en una desesperación, en una loquera, en un descontrol mental? ¿Hay paz? Maravilloso, ¿verdad? Y vea lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, cuesta entender cómo tener paz en medio de la dificultad. Guardará el corazón y guardará los pensamientos. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenga paz, mi hermano, mi hermana, tenga paz. Tenga paz de Dios. Fíjese que estos tres son verdaderamente, si podría decir yo, la base para todo lo demás. El segundo grupo, paciencia. Podemos hablar mucho, ¿verdad?, acerca de la paciencia. Lo entendemos perfectamente. Debemos de orar a Dios. Dios, ayúdame a practicar la paciencia, ¿verdad? Especialmente los que somos impacientes. Y la benignidad, mis hermanos. Este pasaje de Efesios 4:32 se los leo, no lo tengo ahí puesto. Antes, sed benignos unos con otros. Oiga, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Parece que la benignidad, mi hermano, es esa bondad útil y necesaria. La benignidad es afable, es lo benévolo, lo piadoso. Es esa bondad de Dios en amar
al inconverso. Entonces, ahí debemos nosotros de practicar. Ah, ¿qué me importa ese borrachito? Ah, ¿qué me importa esa gente tan mala? Uy, esas mujeres perversas. ¿Pensaría así Dios? La palabra de Dios dice de que Dios vive en ira contra el impío. Es cierto. Pero por esa ira, Dios envió también para que hubiese una paz con el impío con él, y envió a Jesús a morir. Entonces la benignidad va aún más allá. Es esa misericordia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo la benignidad y bondad. Es ser amable, ser compasivo, ser generoso, ser bondadoso. Y el tercer grupo y último, relacionado con la vida práctica, fe. Entendemos, mi hermano, la fe se desarrolla poniendo en práctica la palabra de Dios, escuchando su mensaje, leyendo la palabra de Dios, leyendo la escritura. Usted tiene fe cada día más y más y más y más, porque usted confía en lo que dice la escritura. La fe no la logra por un lindo canto. Un lindo canto, lo que va a suceder es que te va a llenar ese momento. Un tiempo de oración, de éxtasis con Dios, lindo, sí, sí, claro, se siente precioso, pero fe es leer la escritura, escuchar la escritura, poner en práctica la escritura. Mansedumbre, serenidad, un espíritu pacífico, humilde, no se deja tomar fácilmente de la cólera, que como dicen, aquel está esperando que le majen un dedo, ¿verdad? Para ponerse furioso. No, mansedumbre, es serenidad, estar tranquilo. Y templanza. La templanza, mi hermano, es esa virtud de mantener la calma en situaciones tensas. Puedo dañarte, pero no lo hago. Puedo destruir con lo que te voy a decir, pero no lo hago, me sostengo. Puedo golpear, pero no lo hago, me sostengo, ¿verdad? La templanza es ese dominio propio y hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde.